Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. De 100 muertos ya por un temporal de lluvias en Japón. El servicio meteorológico nipón advierte de que todavía se pueden producir más deslizamientos de tierra e inundaciones. Esta y otras noticias en breve. Las autoridades además indican que el número de fallecidos aún puede aumentar y que aún hay decenas de desaparecidos. Los equipos de rescate buscan a casi 80 personas. La prefectura del suroeste y del centro del país son las más afectadas por la tormenta. Las intensas lluvias ya han provocado una evacuación masiva. La recomendación fue emitida para más de 2 millones de habitantes. El primer ministro de Japón ha anulado una gira por el extranjero debido a la crisis. Los líderes mundiales han enviado sus condolencias al pueblo nipón. Sintámonos orgullosos de lo que hemos alcanzado, del país que hoy tenemos, que se contrasta enormemente con el que apenas teníamos hace 5 décadas o hace 10 décadas, en donde el 75%, 3 de cada 4 mexicanos, no sabían leer y escribir. Y hoy los esfuerzos se concentran en ámbitos que nos dejan ver como un país o como una potencia emergente que va destacando en el orbe, en este mundo globalizado, en este mundo interconectado y en este mundo de alta exigencia y competencia. México va logrando día a día mayor proyección internacional y mayor reconocimiento. Como mexicanos, sintámonos orgullosos de lo que hemos logrado construir entre todos. Y yo deseo y hago votos porque en los años por venir se siga consolidando ese México y esa nación que tanto queremos para nuestros hijos y de la que todos somos corresponsables. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy, martes 10 de julio de 2018, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos desde el sur de la Ciudad de México con todo el poder de la frecuencia online para llevarles la información más relevante, la información relevante y precisa que usted requiere. Y bueno, pues también agradecemos que nos acompañen esta mañana. Y vamos a ver qué es lo que nos dicen los principales diarios de México. Hoy Reforma nos informa. Y bueno, pues Reforma nos dice: festeja la CENTE, Reforma muerta. Dirigentes de CENTE celebrarán y confían en que gracias a su alianza con Morena y el triunfo de AMLO lograrán enterrar la reforma educativa. Bueno, pues también tenemos que reportan más niños rescatados en Tailandia. Al menos otros 3 menores fueron rescatados de una cueva en Tailandia, según medios locales, por lo que faltaría un último niño y un adulto. Bueno, pues perderían seguros 2.700 millones. Con la eliminación del seguro de gastos médicos mayores previstas por el nuevo gobierno, MetLife dejaría de percibir 2.700 millones de pesos. Y bueno, pues también tenemos que funcionó la Pro Ciudad de México como elefante blanco.
A 11 años de su creación, la PRO Ciudad de México solo ha podido llevar a cabo 3 proyectos y mantiene en olvido con concreción de las zonas de desarrollo. También será negocio vender avión, dice Romo. Alfonso Romo dijo que vender avión presidencial genera ganancias por dólar. Fuentes señalan que se debe pagar 2.9 millones de pesos que erogó Banobras. Y bueno, también acuerdan AMLO e IP gobernar juntos y defiende alcalde, legalidad de polvorines, la reunión secreta de la CENTE. Y bueno, rescatan policías a un delincuente, también se reúnen con AMLO. Dice, su padre no es como Luisito Rey. Y apunta policía a niños en Texas, también se divierten antes de la batalla. Los futbolistas ya de estas semifinales y también los mexicanos siguen presentes allá en Rusia. Bueno, pues también supera Dele Alli, abandono y pobreza. Francia e Inglaterra, las nóminas más caras y las 10 semis inolvidables de los mundiales. Y bueno, pues también nuevos momentos políticos. Luego de las elecciones hay quienes entendieron de volada el nuevo modelo político. Dice, y hay también quienes nomás no entienden que no entienden. Y bueno, inauguran y no usan unidad para pacientes quemados de Tultepec, que costó 6 millones de pesos, se inauguró en 2012, está inservible y faltan especialistas para ambulancia. También buscará Morena nulidad en Puebla y será negocio vender el avión presidencial. También perderán seguros 2.700 millones y barajan las cartas para liderar el PAN. Anaya entregará malas cuentas al PAN, 12.5 millones de votos y una reducción en el Congreso. Su círculo cercano no competirá por dirigencia. También perturba el crimen, salud en Guerrero. El crimen provoca que municipios de Tierra Caliente no tengan servicios médicos y que habitantes desarrollen problemas mentales, alertó MSF. Impulsan ONGs fiscal autónomo, también en agenda elaborada por México. SOS y ONGs activistas urgen transformar la PGR en una Fiscalía General Autónoma y con fondos suficientes. También importan privados aún poca gasolina, aunque empresas privadas tienen permiso de importar 492.4 mil millones de litros de gasolina, solo se compra el 0.02% de esa capacidad. También tenemos que, bueno, pues ya también suenan los latinos en Rusia. Gracias al mundial hay algunos hispanos que se cuelan en las listas de popularidad en Rusia. Bueno, pues también Cancún e Isla Mujeres, pura sensualidad, dice. Estos destinos conquistan a viajeros de cualquier lugar, pues cuentan con diversión, rica gastronomía y tesoros hoteleros. Bueno, también ya suman 157 muertos por lluvias en Japón. Vaya que les está pegando la lluvia en Japón. Hoy tenemos pues una mañana lluviosa, también tenemos fría aquí en México, está bajando la temperatura. Se ve que va a ser unos fríos tremendos ahora para diciembre, pero bueno, aquí en Japón está haciendo estragos la lluvia. 157 muertos, cifra de muertos tras intensas lluvias en el sudoeste del país. Mientras que 56 personas están desaparecidas, hay 157 muertos, según algunas autoridades. Y bueno, pues también rechazan abogados derrumbar el Repsamen. La barra mexicana del Colegio de Abogados rechazó demolición del Colegio Repsamen hasta que no se garantice avances en la investigación. El poder de indulto de Donald Trump. Trump tiene la autoridad para perdonar a cualquier persona acusada de un crimen federal y en ocasiones la ha usado para ayudar a algunos aliados. Y también cuarto de guerra, dice, temas del sector energético, bandera política de la campaña de AMLO, fueron resueltos por Rocío Nale, Barlet Jiménez Jiménez Espriu. También hay otros nombres por ahí involucrados, pero bueno, se mencionan en este momento estos. También apunta a los narcos crimen en taquería. El titular de la PGJ detalló que la agresión en el Califá se investiga como un ataque directo contra un hombre que resultó lesionado. Y acusan en
Baja California, hostigamiento, unos 20 opositores a la cervecera Constellation Brands y a proyectos ligados al agua de Baja California tienen denuncias en contra, alertaron activistas. También dice fuera Constellation, presos políticos, libertad. Y bueno, pues son algunas de las pancartas que vemos que haz también y dignidad es lo que piden en Baja California. También construyen humedal en el desierto por pérdida de más de 80% de humedales en Baja California y Sonora. Se están construyendo, dice, un artificial denominado Jucapa para aves del Centro y Sudamérica. Y bueno, pues también quien sufrió un accidente fue George Clooney. Dice, este actor y productor estadounidense resultó herido levemente tras chocar contra un auto mientras circulaba en su moto por Olbia, Cerdeña, esto en Italia. Y bueno, pues esperemos que se mejore. También afronta May rebelión por Brexit. Theresa May, premier de Reino Unido, enfrenta una de sus peores crisis luego que 2 ministros dimitieran por inconformidades con el Brexit. Y bueno, pues Theresa May está pasándola no muy bien con este tema del Brexit. Ya empezamos a ver pues las traiciones o pues que de repente sacan oportunistamente comentarios y las están dimitiendo. Y bueno, pues vamos a ver también cómo se desarrolla esta nota, porque bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias para Theresa May en esta rebelión por el Brexit. Melania, víctima o malvada, después de haber usado una chaqueta que decía I really don't care to, dice, aliada o enemiga, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha sido fuertemente criticada en sus últimas apariciones por sus atuendos. Y bueno, pues también tenemos, dicen, hallan anillo tras incendio, se comprometen. Una pareja de California en Estados Unidos que perdió todo en un incendio, incluido su anillo de matrimonio, pudo recuperarlo y volverse a comprometer. También baila heroína en el Palacio. Sandoval debuta como coreógrafa en Bellas Artes con la obra de danza contemporánea Juana de Arga. Arranca Mi marido tiene más familia, dice. Ayer dio inicio la nueva telenovela de Juan Osorio, que fue bien recibida por actores e invitados a su proyección en Televisa San Ángel. Dice, mi marido tiene más familia. Imagínense, no he escuchado esas historias donde parece ser que tiene nada más una persona, una familia. Resulta que no, que hay más de 2 o 3 familias, ¿no? Y que casi siempre en los velorios es cuando se descubre todo. Y bueno, pues así está. Mi marido tiene más familia. Y bueno, pues también esto es lo que nos dice Reforma, la prensa nos dice el día de hoy. Dice, esos velorios son catastróficos. Pasarán 13 años en prisión el homicida del bar Ático de Cuernavaca. También tenemos que un viaje directo a la muerte. La víctima abordaron un taxi que salió de la carretera. También ejecutan a un hombre afuera del edificio del gobierno en Chihuahua. Y preparados SSP de la Ciudad de México para desactivar cualquier peligro. La capacitación constante es la principal característica de esta división del agrupamiento Fuerza de Tarea. Y el sencillo bautizo del príncipe Luis. También termina la pesadilla de una familia. Y también dice, falla fin de curso. También detienen en Iguala a 4 personas con arma de fuego y una de plástico. Su detención se dio cuando los elementos de la policía de Iguala se encontraban realizando recorridos de prevención y disuasión del delito. También blindan las iglesias católicas para evitar algún robo. Ya se están protegiendo los sacerdotes. Y propondrán modificaciones a la ley para elegir fiscal general. También en proceso, 219 obras viales en beneficio de mexiquenses, lo dice Del Mazo. Del Mazo, que había estado muy silencioso en todo el periodo previo electoral, casi un año, ya casi tiene un año él de haber sido electo gobernador del Estado de México. Ahorita empieza a dar allá hacer ruido, dice.
Y vecinos de la Roma denuncian robo de autopartes. También firman convenio de salud la ANDA y Sedesa. Roban una tienda departamental en Teloyucan y dice que el sol trabaje con estas celdas solares. Bueno, pues le dejan el trabajo al sol. Vaya que el sol está empezando a tener estragos. Y bueno, allá en Estados Unidos hay una ciudad que tiene temperaturas de 60 grados en donde incluso se derriten autopartes, se derriten los semáforos, incluso puede usted coser en el toldo de un coche un huevo estrellado, imagínese usted. Incluso estaban comentando que hasta en el coche puede hornear galletas, de cómo está, y estos hombres están de alguna forma acondicionando sus sótanos para que sean más agradables. Sin embargo, ya es un pueblo fantasma. Phoenix, estamos hablando de Phoenix, allá en Estados Unidos. Agreden en Nicaragua a misión humanitaria del clero. También enfatiza Peña Nieto que un país no se construye en un sexenio. Los logros alcanzan su real dimensión después de varios gobiernos. Señala también el México que todos queremos se edifica con el trabajo diario, expresa. También pone el INE en marcha la liquidación del PES y del PANAL. Ambos partidos preparan impugnación para salvar el registro. Interventores se encargarán del control financiero y de inmuebles. Y bueno, pues el clérigo Edwin Roman intenta abrirse paso entre furiosos orteguistas. Algunos de ellos estaban encapuchados. También los religiosos fueron insultados y golpeados, al igual que periodistas. Y jerarcas católicos, incluido el anuncio apostólico, intentaban rescatar a opositores. Seguidores de Daniel Ortega y paramilitares armados irrumpen en la Basílica de Lima. Tenemos que tener mucho cuidado cuando son opositores. Hay opositores que nada más por ser opositores, los grupos, incluso periodistas o incluso religiosos, los golpean, ¿no? Y cuando les responden, entonces ellos son los asesinos casi, ¿no? Pero muchos asesinos salen de estos grupos de élite. Ningún riesgo de que la salud se privatice. Jorge Alcocer se contará con 50,000 millones al poner fin a duplicidades en la SS. Adelanta que el Seguro Popular se organizará porque no ha funcionado. Ojalá que empiece a ver ya no por gozar de un nombre o ser miembro de un grupo élite, que ojalá que las autoridades comiencen a romper estos estereotipos, ¿no? Porque hay muchos que son prepotentes dentro de estos grupos de élite, ya sean religiosos, ya sean periodistas, ya sean políticos, y causan daño a la gente, a la ciudadanía común y corriente, ¿no? O a grupos que empiezan a tener de alguna forma presencia y voz y voto. Ojalá que no nada más por decir soy periodista, soy religioso, gocen de impunidad, ¿no? Dijeron que se iba a acabar la impunidad, ojalá que así se haga, porque bueno, muchos de ellos en nombre de su periodismo, y yo soy periodista, en nombre de la religiosidad, cometen abusos como ha sido el caso de Marcial Maciel, del cual no se ha dicho nada y del cual se tienen pruebas también y del cual quedó en el olvido hasta que falleció el señor y nadie le hizo nada, murió en un retiro espiritual y gozó de toda la impunidad de la iglesia y también de los medios, porque los medios también lo cubrieron. Si falta ejercer fondos para la reconstrucción, admite Amieva, también procedimientos de adjudicación los atoran. Confía en que esta semana se informe sobre el destino de 6,000 millones de pesos. También ningún riesgo de que la salud se privatice. Jorge Alcocer se contarán con 50,000 millones al poner fin a duplicidades de la SSA. Al cuarto año, la baja en precios de gasolinas, lo dice AMLO, ocurrirá una vez logrado el rescate urgente del sector energético. Será la inflación la que fije alzas al inicio, tendrá igual ruta la electricidad.
y se reúne con la CONCAMIN. También ofrece crecimiento anual de 4% en el Producto Interno Bruto y solicitará a la CIRT que transmita sus conferencias matutinas en vivo. También Romo asumirá López Obrador el mando total de la seguridad del país. Y bueno, pues esto va a haber muchos cambios, ojalá que también se abran muchos empleos. Salvan a otros 4 menores en Tailandia, faltan 5 atrapados. La operación duró 9 horas, la cueva sigue con inundaciones y 13 buzos extranjeros y 5 locales integran el equipo principal. También participan en el rescate más de 1,000 personas de 10 naciones. Y lenta recuperación de jóvenes tras 2 semanas de casi completa obscuridad. Y bueno, pues también tenemos que el duelo de Francia contra Bélgica sin un claro favorito. Francia puede quedar, Bélgica está fuerte también, pero bueno, todavía tiene un poquito de ventaja Francia. El equipo galo busca hoy su tercera final. Las 2 escuadras están pletóricas de talentos individuales, también son capaces de desplegar ofensivas vertiginosas y letales. Me gusta Bélgica, pero ya le voy a Francia porque tal vez es el más fuerte. Y bueno, anotaciones a balón parado, el gran secreto de Inglaterra, larga espera de Croacia para hacer algo grande. Mandušurić. También acusan a jugadores rusos de inhalar amoníaco para sacar ventaja, imagínese usted. Y bueno, pues tendremos los detalles de este partido, Francia-Bélgica, el día de hoy, y mañana también Inglaterra y Croacia. Son dos grandes, Inglaterra y Francia, 2 clásicos contra estas sorpresas del mundial que fue Bélgica y Croacia. Y bueno, pues vamos a ver cuál es el desenlace, será la sorpresa o reinará el clásico. Esta es nuestro comentario, estaremos dándole los detalles, ya sabe, aquí en Periodismo Independiente, a través de Twitter, a través de Facebook también, porque también nos siguen en Facebook, recuerden que es simultáneo. Y bueno, pues también déjenme comentarles que hoy Excelsior también empieza su jornada informática con este encuentro Francia-Bélgica, la final adelantada. El duelo entre países vecinos se da por tercera ocasión en un mundial y el balance favorece a los galos 2-0. Entre ellos está el partido por el tercer lugar en México 1986. Un policía apunta a un grupo de niños y termina detrás de un escritorio, y Emily Dickinson y el gran enigma que fascina. Pablo Alborán, el Midas de España, y Henry, un héroe que ahora es enemigo. Y bueno, pues también jueza desecha unir familias migrantes, descalifica la propuesta de Donald Trump y da en revés a la medida que buscaba mantener juntos a padres e hijos que fueron separados por la Policía de Tolerancia Cero contra la migración ilegal. También la hija de migrantes mexicanos detenidos en Estados Unidos suplica que los liberen. El gobierno de Donald Trump entrega lista de niños migrantes separados y el ejército de este país da de baja a inmigrantes. Esta cacería de brujas, esta situación tan complicada contra la gente migrante es pues realmente innombrable, ¿no? Comisión de la Verdad por caso Iguala no puede suspenderse, lo dice la Corte. El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, indicó que la comisión debe de seguir en marcha, tal y como lo ha determinado un tribunal colegiado de Tamaulipas. También SFE llama a completar el Sistema Nacional Anticorrupción. La Secretaría de la Función Pública destacó la urgencia de nombramiento de los integrantes que faltan para completar el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto lo dijo en voz de su secretaria, Arely Gómez. También un país no se construye en un sexenio, lo dice Peña Nieto. Y López Obrador descarta gasolinazos, preparan plan para la seguridad con iniciativa privada. Y bueno, pues los gasolinazos van a venir, dice. La situación no depende del presidente, eso depende de lo que es la macronomía global y mundial. Y bueno, pues lo que va a suceder, así esté Obrador, así esté Peña, así esté el que esté, ¿no?
Hay situaciones que no dependen literalmente de ellos porque son convenios de años, ¿no? Como los tratados de libre comercio, como los tratados las concesiones de agua, de luz, de por ejemplo de gasolina, que duran 50 años. Imagínense usted todo lo que no venimos y no vienen o vienen gestando los nuevos gobiernos. Y bueno, pues remodelación en escuelas de la Ciudad de México sigue inconclusa. El INIFEP afirma que los retrasos en las obras se deben a que priorizaron los trabajos en planteles dañados por los sismos. También crearán una universidad en seguridad. Primero habrá orden, lo dice Durazo. Y roban 6 autos de un estacionamiento en la calzada de Tlalpan, un robo masivo en donde, bueno, pues atracaron un estacionamiento y se llevaron 6 autos de manera simultánea de un lugar que presta servicio al salón de baile, un salón de baile. 5 hombres ingresaron a este estacionamiento y se los llevaron. Bueno, México social, población, dice otra gran prioridad. La planeación del desarrollo tiene como principales ejes de articulación a la población y al territorio. En México somos ya 123.56 millones de habitantes y el Fondo de Población de la ONU nos ubica ya como el 10º país más poblado del mundo. Y bueno, también comienza el orden en el eje 10 sur, retiran temporalmente comercios. Doctor admite uso de amoníaco en la selección rusa y Henry, un héroe que ahora es enemigo. ¿Y dónde ver la semifinal Francia contra Bélgica? Aquí le puede usted dar retweet y puede darle un clic para que lo lleve a la página oficial, perdón que lo diga así, de Televisa, para que usted vea el mundial. Ellos nos prestan su imagen, su señal, para que usted pueda verlo aquí a través de Periodismo Independiente. Y bueno, pues Bora mira hacia Qatar 2022. Bora, extraordinario. Si no hemos tenido a La Puente, bueno, Bora es uno de los héroes y de los técnicos más queridos. Él sí se ganó el título de Bora, ya eres mexicano, ¿no? Ahora ha sido muy común, ese no fue exclusivo del Papa Juan Pablo II, pero esos son los grandes extranjeros que nos han ayudado y que han colaborado en que México sea también una potencia, ¿no? Una mujer se encierra en su coche para crear conciencia. También organizadora no paga salón y graduados se quedan sin fiesta. Dice, así adoran a López Obrador al transitar en su Jetta por la Ciudad de México. Venganza entre líneas de investigación por ataque a Chepe. Gal Gadot visita hospital infantil vestida de Wonder Woman. También Britney Spears recupera la figura que tenía hace 19 años. Y bueno, Thalía se lanza al mar por más de 100 millones de reproducciones. Y Evangeline Lin tiene, bueno, pues ya el abdomen bastante plano y ya lo está presumiendo en redes sociales. Y bueno, sancionarán también a 8 policías más por agresión a reporteros. Y roban máquina de refrescos en hospital de Hidalgo. También cae presunto asesino de estudiantes de la UDG. Y The Rolling Stone firma nuevo acuerdo con Universal Music. Y bueno, pues esto es lo que tenemos en materia informativa según Excelsior. También hoy nos dice Excelsior que la calidad del aire es regular en Aguascalientes, buena en Chihuahua. Y bueno, pues en 4 horas nos dice que hoy tendremos una temperatura máxima de 21 grados centígrados. Hoy vamos a tener 21 grados centígrados. Tenemos una temperatura mínima de 9 grados centígrados. Va a haber lluvias por la tarde, también tormenta eléctrica. Así es que tome sus precauciones para que no les sorprenda la lluvia, porque bueno, pues a partir, así como se ve el clima ahorita muy nubladito, ya empezó a salir el sol y bueno, pues va a estar templadito el clima, va a estar rico. Y bueno, pues el dólar hoy se vende en 19 pesos con 45 centavos, el euro se vende en 22 pesos con 51 centavos. Así encontrará estas divisas en el Banco Capitalino. Y bueno, pues eclipsa el PRD, pierde registro en 10 entidades. También las gasolinas son un riesgo para la inflación en el plan de AMLO. Dice,
PES van a tribunales junto con NA para buscar conservar sus registros y Enrique Peña Nieto reconoce pendientes en seguridad y pobreza. Y bueno, pues también continúa alerta en 10 estados por el robo de fuente radiactiva. Recuerde que si usted ve algo sospechoso, no lo toque, solamente hable a el número 911. Y las recomendaciones: cuentacuentos, concierto, taller y libro. También urge retomar pláticas de renegociación del Telecán y animan a jabalíes salvajes en el partido de sus vidas. También reforzarán con soldados seguridad de Monterrey y la espera, teatro antes y después de la cárcel. Y bueno, pues estas son las actividades que muchas veces el arte ha ayudado a la reintegración de algunas personas que se dedicaban a situaciones delictivas. Y bueno, pues Federer sigue inmaculado. Y bueno, sigue ganando Federer, este extraordinario tenista. También Marina confirma rescate de los 12 niños y entrenador salen con vida de la cueva en Tailandia. Investigan una balacera en Quintana Roo. También convocatoria para la primera Bienal de Pintura María Izquierdo. Y From remonta posiciones en el Tour. También impugnan acuerdo para concejales en la Miguel Hidalgo. Y los Leones, bueno, pues ya se relajan y también indagan a 8 policías por agresión a un fotógrafo. A plagiarios al entregar un rescate. También concluirá en noviembre negociación del Telecán, estima Rubín. Y Japón vive una de las peores tragedias. También Donald Trump liberará a 50 niños que separó de sus padres. Imagínense qué terrible situación. ¿Cómo se escucha esto? Donald Trump liberará a 50 niños que separó de sus padres, como si fueran delincuentes los chiquillos. SCJN no debe suspender comisión de caso Iguala. Sector automotriz confía en incremento de ventas tras elecciones. Y Mundial impulsa ventas de Televisa en segundo trimestre. También falta coordinación entre las corporaciones y enfrenta nueva crisis el gobierno de Theresa May. Y bueno, pues en esta ocasión esto es todo, pásensela muy bien, nos vemos el día de mañana, les envío un beso y un abrazo. Recuerden que estaremos haciendo historia pues a través de este Mundial Rusia 2018. No nos despedimos del todo, nos seguimos viendo a través de estas transmisiones. Pásensela bien, nos vemos el día de mañana y bueno, pues recuerden que estaremos haciendo historia. Bueno, pues saludo esta mañana al doctor Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, para conversar unos minutos, cosa que le agradezco mucho. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, querida Carmen, qué gusto de saludarte. Igualmente, pues ya fue la jornada electoral, 1 de julio, fecha histórica. ¿Qué balance puedes hacer, Lorenzo, en este momento donde estamos tú y yo conversando? Bueno, Carmen, yo creo que el balance es sin duda positivo. Lo que tuvimos es, a pesar de los desafíos logísticos que implicaba no solo la elección más grande, sino aplicar las complejas reglas de 2014, la reforma 2014 a esta elección, pues lo que tuvimos fueron pues, prácticamente la totalidad de las casillas instaladas, en casi el 98% de los ciudadanos que fueron sorteados y capacitados para ser funcionarios de casilla asistieron y tomaron las riendas en los centros de votación, recibiendo y contando los votos de sus vecinos. Tuvimos una participación copiosa. La verdad, la ciudadanía se apropió de la elección como pocas veces. La participación es la más alta desde el 2000 en elecciones presidenciales. Y bueno, tuvimos una jornada a pesar de todos los vaticinios y de el contexto lamentable de violencia que vive el país desde hace mucho tiempo y en el que se inscribió, pues no podía ser de otra manera, este proceso electoral. Tuvimos una jornada en paz en donde los ciudadanos salieron, votaron, decía, masivamente, y bueno, los resultados holgados, que siempre son siempre ayudan, digamos, al buen desarrollo de los procesos, pues estuvieron acompañados además de una altitud de miras y una actuación de mucha responsabilidad de los candidatos presidenciales, ¿no? Uno reconociendo su derrota, otro, el candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador,
esperando pacientemente que los resultados oficiales fluyeran antes de reconocer o de asumir, digamos, su triunfo. Es decir, fue una jornada de pe a pa, Carmen, a pesar, insisto, de algunos nubarrones que en el camino se planteaban, a pesar de las dudas y del escepticismo que muchos tenían, una jornada ejemplar que demuestra que en México las reglas para que el voto cuente y sea respetado, pues ya estaban. No desembarcamos el domingo 1 de julio a la democracia. Sí hay un vuelco en muchos sentidos, y eso está siendo motivo de análisis, pero bueno, pues nos reafirmamos y creo que nuestra institucionalidad electoral, nuestra institucionalidad democrática y el comportamiento de los actores estuvo a la altura, digamos, de la alta vara que a todos nos dejó la ciudadanía, Carmen. Alta vara, sin duda, la ciudadanía fue que la puso muy alta, efectivamente. Lorenzo Córdoba, casi tradiciones, por decirlo de alguna manera, que cada proceso electoral viene acompañado de una revisión de lo que funcionó y de lo que no funcionó, y en consecuencia se plantean nuevas reformas electorales, nuevas revisiones a la ley. ¿Qué dices, Lorenzo, en este caso? Mira, Carmen, yo te diría en primera instancia que a pesar de la complejidad y de lo barroco que tienen, lo abigarrado que han llegado a ser las reglas electorales, por cierto, abigarramiento que lejos de resolver los problemas, multiplica la interpretación por parte de las autoridades electorales, la necesidad de interpretar esas reglas, y multiplica la litigiosidad, paso a paso del tiempo, la cantidad de quejas, de impugnaciones que presentan los partidos, lejos de irse diluyendo, se han multiplicado. En términos generales, yo te diría, las reglas sirven para poder organizar comicios como los que tuvimos el 1 de julio. Claro que todas las reglas son perfectibles, y creo que hay varios ajustes que vale la pena hacer si es que hay una nueva reforma electoral. Yo te diría en primera instancia, Carmen, que tenemos ya suficientes elementos para poder hacer un juicio integral de nuestras reglas electorales. Con estas elecciones del domingo 1 de julio, se cerró el primer ciclo, que yo he llamado el primer ciclo de vida de la reforma 2014, porque todos los cargos de elección popular, salvo la gubernatura de Baja California, que como sabes se elegirá en 2019, ¿no? Salvo ese cargo, todos los demás a nivel municipal, estatal y federal han sido ya elegidos, en algunas ocasiones hasta 2 veces, con las reglas de la reforma 2014. Y creo que en consecuencia hay suficientes elementos para poder presentar propuestas de ajuste a esas reglas. El INE, nosotros estamos trabajando y estaremos trabajando para que en los meses próximos podamos contar con una especie de libro blanco que dé cuenta de la experiencia nuestra del INE como aplicador de estas normas, de qué es lo que conviene ajustar, qué conviene mantener, qué conviene reforzar, en fin. Y yo te diría que en términos generales, ese es mi juicio, Carmen, ojalá, y si hay una futura reforma, esta le apueste a la simplificación, Carmen. Hemos construido un sistema electoral hiper regulado, en ocasiones excesivamente regulado, en ocasiones es la misma regulación la que nos mete en problemas hasta de operación. Por ejemplo, la casilla única tiene muchas virtudes, pero tiene una enorme complejidad. Tuvimos el domingo, bueno, ya de hecho el lunes 2 de julio, a muchos ciudadanos que todavía a las 5:30 de la mañana seguían contando votos. Entonces, yo creo que todas estas cosas hay que revisarlas, pero yo apostaría que la siguiente reforma, Carmen, fuera una reforma simplificadora. Mira, yo lo digo así, perdóname por la metáfora, el barroco es hermosísimo, pero dejémoslo en las iglesias y en la música, no lo metamos en las electorales. Es increíble que tengamos una boleta electoral con 4 candidatos a la presidencia y que hubiera 35 modos válidos de votar. O sea, ese es el ejemplo que le vuelve la vida incluso al ciudadano. ¿35, Lorenzo? Sí, hombre. 35 votos, a ver, sí, era una locura. Es que tú puedes votar, en virtud de la figura de las coaliciones, puedes votar por uno de los partidos coaligados, por 2 o por 3, y tu voto sigue siendo válido. Uh-huh. Como aparecía el nombre de Margarita Zavala en la boleta, porque no había modo de reimprimir los materiales a tiempo,
si tú votas por Margarita Zavala y por alguien más, pues como Margarita Zavala ya es candidata, era candidata no registrada, ya había claudicado de su registro, pues el voto era válido. Es decir, ese es solo un ejemplo, insisto, de cómo le volvemos la vida complicada a los propios ciudadanos cuando es tan sencillo. O sea, yo recuerdo, mi padre me decía, pues cuando vayas a votar, escoge el partido que quieras y márquese, crúzalo como siempre se ha hecho, digamos, ¿no? Y volver a lo básico, Carmen, muchas veces pues es mejor. Y en ese sentido, ojalá y la futura reforma, si la hay, pues sea una reforma que tenga como eje fundamental simplificar la operación, simplificar los procedimientos y pues finalmente simplificar la vida a los ciudadanos, ¿no? Que son los protagonistas de la democracia. Los órganos electorales de los estados de la República, bueno, todo está, a ver, el estreno de muchas de las cosas en esta elección tan grande, pues se tiene que revisarse el tema de los órganos electorales locales, que bueno, ya tienen un tiempo funcionando, pero en este caso, ¿qué balance se puede hacer cuando de lo que estábamos hablando cuando se hizo la anterior reforma, la última reforma, era... Déjame citar a Gustavo Madero, que fue el que utilizó la frase en el momento en que era presidente del PAN, arrancarle las elecciones a los gobernadores. Eso era lo que se intentaba con aquella reforma. Finalmente, obviamente, los gobernadores reaccionaron y acabó siendo un híbrido que, bueno, ahora nos tenemos que preguntar cómo funciona ese híbrido con ese tipo de órganos locales, con la competencia federal. ¿Qué balance haces, Lorenzo, de esta parte de la historia? Mira, Carmen, yo te diría que el sistema es practicable, no es un sistema sencillo, es un sistema complejo, es un sistema que ha provocado que muchos de los problemas locales se transfieran y adquieran una dimensión nacional, ¿no? Pero en términos generales yo creo que es un sistema que funciona, aunque sin lugar a dudas es perfectible. La verdad, en general, de comportamiento, la actuación de los así llamados soples, de los organismos públicos locales electorales, se ha ido mejorando elección tras elección. Yo creo que ha habido un proceso de maduración del propio sistema. En 2015 fue muy complicado. Déjame decírtelo así, existía una especie de vocación soberanista en los órganos locales que defendían, digamos, la soberanía estatal frente a la intromisión del órgano central, y por otra parte existía una actitud en parte, me atrevo a decirlo, hasta supremacista del órgano local nacional respecto a los órganos locales. Miren, a ver, les vamos a enseñar cómo se hacen elecciones. Yo creo que ninguna de estas dos posiciones o posturas era válida y en algún momento pues volvió más compleja la operación electoral. Yo creo que eso ya se disipó, Carmen. Yo creo que hoy tenemos grados de colaboración, ha sido mucho más sencillo, cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Yo creo que en lo que sí tenemos que discutir y que revisar son qué mecanismos de garantía de la autonomía adicionales a los que hoy existen hay que introducir. Y una de las temas que a mí más me preocupa y que hemos visto como problemáticos en los tiempos recientes, pues ha sido el tema presupuestario, Carmen. Hay organismos locales, digamos, que viven con mucha precariedad económica. Hay organismos locales en los que, pues prácticamente hacia estas alturas del año, julio, agosto, tienen que ir prácticamente a solicitar a las secretarías de finanzas respectivas ampliaciones presupuestales para poder terminar el año, y eso evidentemente merma la autonomía. Yo creo que hay que encontrar fórmulas para poder fortalecer, insisto, en su operación y por lo tanto en su autonomía a esos órganos. Yo te diría, Carmen, que la mejor prueba de que el sistema ha funcionado, se habla poco de esto, es el enorme grado de alternancia que hemos tenido de 2015 a la fecha, Con las 4 elecciones, las de 15, 16, 17 y las de este año, 2018, hemos vivido el periodo de mayor alternancia en la historia de la democracia mexicana. Con las elecciones de gobernador y de jefe de gobierno del domingo antepasado, del domingo 1 de julio, de 33 elecciones de gobernador que se han organizado, en 21, es decir, en más del 60%, 62%, ha habido cambio de ganador. Y eso es la mejor prueba, insisto, de que el sistema, pues es un sistema que permite, que garantiza que los ciudadanos puedan expresarse con libertad y con su voto eventualmente premiar o castigar la acción de los gobiernos. La del 1 de julio, Carmen, por cierto, fue la elección con más alternancia en la historia de la democracia mexicana, lo cual habla, por un lado, de una madurez de parte de la ciudadanía. Hay un empoderamiento ciudadano. Yo creo que cada vez más, a pesar de que existen fenómenos, y eso es pues, con la cantidad de pobres que existen en el país,
más de 53 millones y medio de pobres, pues es algo pues, que es terreno fértil para este tipo de prácticas, como los intentos de coacción o de compra de voto. Pero yo estoy seguro, y lo demostró la elección del 1 de julio, que pesa más la dignidad de los propios ciudadanos que digamos que ejercen su voto en libertad, ¿no? Y la prueba es, insisto, este grado de alternancia tan acentuado que tenemos. Ahora, Lorenzo Córdoba, en este libro blanco, como le llamas, o en esta revisión que se tenga que hacer, pues se tendrán que incluir las denuncias, los señalamientos que se han hecho y se hicieron a lo largo del proceso, incluso lo que quedó en el estudio que publicó Integralia con Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar sobre las elecciones en México. Ese estudio, que estoy segura conoces y lo habrás visto, bueno, nos habla de una realidad paralela, digámoslo así, al ámbito electoral, cuando dicen cosas como que de cada peso legal hay 15 pesos que circulan de forma ilegal en las elecciones en México. Este estudio que se ha hecho y que recoge testimonios directos de actores políticos, de gente que contó directamente sus experiencias y sus prácticas mismas a la hora de buscar el poder en México, pues es esa otra realidad, Lorenzo. Parece que hay dos grandes carriles de la realidad electoral en México, la que está organizada, supervisada, hipervigilada, barroca si quieres, y lo que estaría en el otro territorio. ¿Qué me dices, Lorenzo Córdoba, como presidente del INE, de esta otra realidad? Claro, Carmen, mira, la verdad lo que tenemos que hacer es, todo como ocurre, yo soy un académico, y todo estudio tiene que pasar la criba del análisis y la discusión pública. Desde el INE vamos a convocar a una revisión de este texto, creo que nos da insumos muy importantes sobre los cuales discutir. Sí. Creo, es de mi opinión personal, que el texto se basa en muchas inferencias que no necesariamente tienen sustento, tú lo acabas de decir, son más bien entrevistas, dichos de personas que no están identificadas. No es que nieguen lo que el texto plantea, pero yo creo que ese texto tiene que discutirse, porque es un texto, insisto, que pone sobre la mesa y que vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas fundamentales de todas las democracias, que es justamente la relación entre dinero y política, dinero y elecciones. Ese es un tema inacabado, por cierto, y tendremos que ir mejorando y sofisticando cada vez más los mecanismos de control. Mira, el INE, Carmen, ha venido desarrollando un sistema de fiscalización pues, por mandato de ley cada vez más robusto. Y lo digo sin medias tintas, de veras, no son autocomplacencias ni mucho menos. El sistema de fiscalización en México, que tiene México, es inédito, no existe en ningún otro lado del mundo, en términos de sus controles y de su robustez. Claro que hay mucho por hacer. Yo lo que diría es que, a la par del análisis de textos como el de Luis Carlos Ugalde, de María Amparo Casar, lo que tenemos que hacer también es hacer un corte de caja una vez que termine el ejercicio de fiscalización que está en curso. Nosotros en agosto vamos a terminar la fiscalización de las campañas de este año. Es la primera vez que estas campañas o que la fiscalización de las campañas se realiza con mecanismos de inteligencia financiera que nos han permitido identificar irregularidades, por ejemplo, en el caso de la candidatura independiente, por ejemplo, en casos como el así llamado Asismex, que nos están permitiendo hacer un seguimiento puntual de las empresas fantasma o fachada, que eventualmente están siendo utilizadas para desviar recursos públicos. Nosotros hemos identificado en el desvío de recursos públicos, tanto desde el plano federal, local y municipal, sobre todo, te diría municipal, como la principal, pues no sé si fuente, pero sí uno de las problemáticas fundamentales en términos del eventual financiamiento ilícito paralelo al que pueden allegarse candidatos y partidos. Por eso hemos ideado modelos de riesgo. Yo lo que diría es que tenemos que hacer un corte de caja, que hacer un balance. La verdad, hemos avanzado mucho. La fiscalización antes era más como, déjame utilizar esta metáfora, era como un escopetazo a ver qué pescabas. Ha habido un proceso de maduración de cómo se solicita la información a los bancos, de entender cómo operan los propios sistemas financieros, etcétera. Pues que es el principal inhibidor de eventuales
financiamientos paralelos a los propios partidos políticos y a las campañas electorales. Yo creo que ese es un tema que está abierto, Carmen, no solo en México, Abierto, sí. en el mundo. Sí, desde luego. Estaba abierto desde antes, pero este estudio, bueno, lo agrega elementos, agrega insumos, coloca el tema de, coloca un tema importante, Lorenzo. Tú estás aquí destacando, claro, desde luego, el tema de lo que ha ocurrido en la evolución para fiscalización los recursos de los recursos de campaña, pero si vuelvo al mismo texto del que estamos hablando en este momento de la charla, además de el indicador que dejan ahí de que de cada peso legal hay 15 pesos que circulan de forma ilegal en las contiendas electorales y de que en consecuencia pues los candidatos y las campañas le mienten a la autoridad a la hora de reportar sus gastos reales. Sí, también hay que tomar en cuenta una cosa, Carmen, que la autoridad no está manca, no es que no tenga herramientas. Nosotros hemos venido desarrollando justo desde hace 4 años para acá un mecanismo, por eso digo que hay que valorar también, hacer un corte de caja de la experiencia que nos está dejando este proceso de fiscalización. Un proceso, decía, un mecanismo para poder captar, no solamente partir de lo que los partidos reportan, ya sabemos que los partidos reportan siempre menos de lo que gastan, y esta es una práctica en la que caen todas las fuerzas políticas, sino que también nosotros hemos venido perfeccionando los mecanismos para que el propio INE identifique los digamos, motivos de gasto. Si recuerda el auditorio, Carmen, esta es la primera campaña en donde todos los espectaculares tenían por fuerza un número identificador, que lo volvía único y que nos permitía a nosotros saber con qué factura, a qué empresa, con qué pago estaba respaldado ese gasto. Pero es solamente un ejemplo. Nosotros tuvimos presencia de nuestros auditores, aunque les moleste a los partidos muchas veces, en los actos de campaña, se levantaron actas, y justo lo que está ocurriendo en estos momentos es pues, el proceso de compulsa de si lo que los partidos reportaron efectivamente coincide con lo que se vio en el campo. Hay un flujo muy importante de efectivo, eso da cuenta el libro que mencionas. También es cierto que el libro hace una generalización, lo único que hace es tomar en cuenta el flujo efectivo que normalmente reportaba el Banco de México, compararlo con el que ocurre durante las campañas y en automático asumir que esos son recursos, digámoslo así, pues no reportados que fueron a dar a las campañas. La verdad, las campañas mueven mucho la economía, Carmen. Pues nosotros mismos le pagamos a 70,000 gentes que contratamos de manera eventual, que son gentes que vive, digámoslo así, de su sueldo y que por lo tanto luego de recibir su cheque lo cobran y lo cobran en efectivo. Es decir, lo que quiero decir, yo no estoy descalificando el libro de Luis Carlos y de María Amparo, creo que es un libro importante, por eso mismo creo que hay que discutirlo. Creo que es un libro que sí tiene muchas inferencias, algunas de ellas pues que deberían replantearse. Los montos a los que tú mencionas de 15 pesos se llegan a partir eso de una mera inferencia. Entonces, yo creo que la gran importancia de este libro no es otra cosa, o es fundamentalmente el volver a poner el tema del dinero en el centro de la discusión, porque es un tema inacabado, te digo, en México y en el mundo, y creo que sobre ese tema tenemos que ir cada vez más perfeccionando las reglas, las capacidades auditoras de la autoridad electoral. Pero yo me atrevería a decir una cosa, Carmen, el financiamiento ilegal de los partidos son actos de corrupción y por lo tanto se van a combatir efectivamente cuando finalmente tengamos un sistema para combatir la corrupción en el país. Si hay desvíos de recursos públicos para una campaña, eso es ante todo, más todavía que un financiamiento ilegal, Carmen, es un acto de corrupción. Y déjame utilizar esta metáfora, perdón que me extienda, Carmen, pero creo que es importante para comprender el tema y para tu auditorio. Hace 30 años empezamos a construir nuestro sistema democrático, todavía precario, todavía con muchos faltantes si quieres. Pero todo sistema democrático se funda en 2 pilares. Uno, el pilar estrictamente electoral, y en eso hemos trabajado muchísimo. Hay mucho por hacer, sin duda, pero tenemos un sistema electoral suficientemente sólido que nos ha permitido elecciones como las del domingo 1 de julio. Y el otro pilar es el de la rendición de cuentas. Y aquí estamos en pañales. 30 años después, estamos apenas viendo si echamos a andar un sistema nacional anticorrupción. Y no lo hemos echado a andar, por cierto, todavía, ¿eh? No hay nombramientos, en fin. Eso te habla de la debilidad del Estado mexicano, no de la parte electoral, de todo el Estado mexicano, en el combate a la corrupción,
que inevitablemente toca también a las campañas y a los propios partidos políticos. Por eso creo que es importantísimo verlo de manera integral, de manera holística, de manera, digamos, panorámica, no solamente centrarnos en el tema electoral del financiamiento de los partidos. El problema que tiene todavía que enfrentar México, y es buena parte, digamos, de lo que alimentó el sentido del voto, es el tema de la corrupción, Carmen. Sin la menor duda, el tema de la corrupción, que es el tema de México, de todo lo demás, incluido como lo acabas de mencionar. Pues ahí están los elementos que se tendrán que seguir discutiendo, analizando y, bueno, pues en la valoración obligada que se tiene que hacer de este proceso electoral 2017-2018, que, bueno, pues está ahora en la fase, para ir cerrando también la conversación, Lorenzo, en la fase de revisar la existencia de los partidos que no alcanzaron el porcentaje suficiente. ¿Qué está sucediendo con el PES y con el PANAL? Lorenzo. Así es, Carmen. Mira, la ley y la Constitución es clara. Hay una interpretación que está vigente, que hizo el propio Instituto Nacional Electoral de lo que dice la Constitución y la ley, en el sentido que si algún partido no obtiene el 3% al menos en alguna de las elecciones que se realizaron, pues pierde el registro. Y en esa hipótesis se encuentran, aunque digamos con los resultados de los cómputos distritales, tanto el Nueva Alianza como el Partido Encuentro Social, que no alcanzaron el 3% ni en las elecciones presidenciales, ni en la de senadores, ni en la de diputados. Por eso ayer la Comisión de Fiscalización inició el procedimiento que establece la ley, que es un periodo de prevención para la liquidación de estos partidos. Es decir, esos partidos van a seguir manteniendo el registro hasta que el tribunal resuelva todas las impugnaciones al respecto y hacia finales de agosto existe una declaratoria formal de pérdida de registro. A partir de ese momento los partidos dejan de existir y entran en el periodo de liquidación, es decir, recuerda que la propia Constitución establece que los partidos que pierdan el registro, los bienes de los partidos que pierdan el registro se reintegran a la tesorería de la Federación. Por lo tanto, tendrá que iniciarse un proceso que en muchas ocasiones ha sido largo de liquidación de estos partidos, aunque ya no tengan existencia legal. Por lo pronto, dado que todavía no existe esa declaratoria formal, definitiva, digamos, que se tiene que hacer una vez que se hayan solventado, resuelto todas las impugnaciones derivadas de la elección, se nombró, se designó, ya se sorteó un interventor que empieza a vigilar la actuación de los partidos. Estos partidos entran en materia de financiera en una serie de normatividad especial para impedir que pueda haber alguna malversación del patrimonio de esos partidos. O sea, el proceso ya inició, aunque tiene que formalizarse con la declaratoria que en su momento hará el Consejo General de Pérdida de Registro. Pero estamos hablando de dos partidos, los que mencionaban, Nueva Alianza y Encuentro Social, que se encuentran en esta hipótesis, Carmen. Y no hay transferencia de votos posible para salvarles la vida, ni cosa por el estilo. No, para nada. Por eso mismo, desde 2007, Carmen, los partidos que van en coalición aparecen con independencia, insisto, que vayan coaligados o no, aparecen con los logos diferenciados en la boleta, de modo tal que los ciudadanos podamos decidir si queremos votar por el candidato de la coalición, por cuál de los partidos que están coaligados queremos que se cuente nuestro voto, ¿no? No se puede hacer un balance general de las elecciones en México federales sin considerar evidentemente lo que pasa en el ámbito local también como una revisión obligada. Después de lo que se vivió, Lorenzo Córdoba, en 2017 con una elección tan polémica, tan controvertida y señalada como la del Estado de México o la de Coahuila, bueno, ¿qué me dices en 2018 de lo que está ocurriendo en Puebla en este momento, donde hay un cruce muy serio de acusaciones de fraude y señalamientos muy graves a las autoridades electorales y a todo lo demás? Mira, Carmen, yo creo que las elecciones de 2017 generaron una polémica y una discusión muy importante. El INE siempre le ha dado la bienvenida a la crítica, nunca ha sido autorreferencial ni autocomplaciente, y por eso, como consecuencia, atendiendo a la preocupación que en distintos espacios noticiosos, de opinión, en fin, se fue planteando, fuimos tomando una serie de decisiones. Lamentablemente algunas de ellas no fueron revocadas por el tribunal, pero ese es nuestro sistema electoral, como las que llamamos cancha pareja, la prohibición del uso de tarjetas que prometían beneficios futuros en las campañas electorales, una regulación específica para que los programas sociales no fueran utilizados con fines político-electorales, e incluso emitimos una compilación de criterios
de cómo íbamos a interpretar las violaciones al artículo 134. Ninguna de estas pasó la criba del tribunal, algunas de ellas fue mandatada por la Corte, como la del artículo 134, como bien sabes, para que la legislara, para que el Congreso saliera de esa omisión de más de 10 años y emitiera una ley reglamentaria. Lo que te quiero decir es que con esto creo que el blindaje de las elecciones de 2018 fue mucho mayor por parte de los criterios de actuaciones de la autoridad electoral. Dicho lo cual, yo creo que en el caso específico de Puebla hay una serie de acusaciones que, como ocurre, los cauces legales allí están, tienen que probarse. Ha habido un cómputo, los cómputos que se realizaron no alteraron lo que el conteo rápido que el INE emitió preveía como tendencias de la votación. Hubo un recuento, la verdad, muy exiguo, se recontó hasta donde yo tengo entendido cerca del 30% de los paquetes electorales. En esto quiero ser enfático en una cosa, Carmen. Lo que está ocurriendo en Puebla es responsabilidad y queda en el ámbito de competencia del órgano local, porque ahora está planteando que el INE haga, que el INE traiga, que el INE haga el recuento. Eso no se puede, eso le compete por la ley, así lo dispone la Constitución en esta división compleja de la que hablábamos hace un momento, entre lo que le toca al INE y los órganos electorales. El INE nunca... Pasan cosas como la que acabas de decir, Lorenzo. Pasa claro, que la revisión de los votos pues fue muy exigua. En el ámbito local. Ahora, abrieron el 30% de los paquetes. Eso contrasta con el 75% de los pues recuentos que se hicieron en las elecciones federales, que esas sí están a cargo del INE. Pero bueno, ya será el tribunal, porque supongo que se va a impugnar, han anunciado impugnaciones los actores políticos en Puebla, o los tribunales los que se decidirán. Uno, si se tiene que abrir más paquetes para inyectar mayor confianza, digamos, si es el caso en las elecciones. Si hay causales, eso lo definirán los tribunales. Segundo, pues están los cauces para que cualquier irregularidad que se haya detectado pueda ser valorada y como ocurre en nuestro sistema electoral, los tribunales decidirán pues el futuro, digamos, de la elección en Puebla. Yo sí lamento que la actitud de los actores políticos en ese estado no haya pues, honrado la vara alta, como decíamos, que dejó la propia ciudadanía. Tuvimos una elección ejemplar y lamentablemente Puebla es el único espacio en donde hay una polémica postelectoral. Insisto, ahí están los cauces legales, lo digo como lo dijo incluso, lo han dicho distintos actores, pues bueno, pues los cauces legales están para que se utilicen, ¿no? Creo que si hay... ¿El INE no tiene nada que hacer en Puebla? El INE no tiene... La competencia del INE en Puebla, Carmen, se terminó cuando los ciudadanos que fueron insaculados, capacitados, sorteados pues y capacitados por el INE para integrar las casillas, contaron los votos e integraron los dos paquetes, los paquetes federales y los paquetes locales. En ese momento la competencia se divide, el INE deja de ser, el INE es el que, digamos, administra o supervisa el trabajo de las casillas. En ese momento, insisto, cuando los paquetes local y federal están ya armados, los paquetes federales van al INE y el INE sigue su custodia y todos los pasos posteriores, y el órgano local es responsable de la conducción, responsable exclusivo a partir de ese momento de la conducción de lo local. Otro asunto es la fiscalización, que esa sí la hace el INE, pero en eso estamos justamente trabajando y tendremos resultados a principios del mes de agosto. Pues seguiremos hablando, si nos lo permites, Lorenzo Córdoba. Gracias por tomar esta llamada esta mañana y bueno, pues seguimos de cerca lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido el antes, durante y después de estas elecciones en México, y seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por tomar la llamada esta mañana. Nada más faltaba. Carmen, oye, perdóname, nada más una ultimísima cosa, discúlpame sí, que abuse del tiempo y del tiempo de la audiencia. Para hacerte un reconocimiento, Carmen, no solamente hay aprecio, tuve el privilegio de trabajar contigo en tu espacio durante muchos años, sino además un reconocimiento muy sentido, porque espacios como el tuyo, Carmen, os han contribuido a que además de ser una elección informada, también fuera la elección más explicada en nuestra historia, y eso es una obra colectiva. Todo mi reconocimiento y aprecio, querida Carmen. Gracias, Lorenzo. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México.
Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.